Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días a todas las personas, entes, a la de YouTube, que sabéis, me gusta dar un saludo, que es la primera probablemente que escuche este episodio nuevo de hoy en el que también vamos a hacer un poco de la comentación, una comentada así, abuela pluma, sobre algunas cosas que me han parecido interesantes rescatar de estos días que he ido viendo por ahí, por Instagram, internet y demás, que me gustaría comentar, ¿no? Mira que esto comenzó con la idea de mm, comentar con vosotras y vosotros artículos más sesudos, más políticos, filosóficos, pero es verdad que como estoy en el máster a tope con determinados ensayos que requieren de una lectura a tope de ciertos autores, estoy más metido en ese tipo de lectura ahora mismo que en lectura así un poquillo de artículos que vayan surgiendo de cosas de actualidad, digamos, ¿no? Aunque no sea tan de actualidad, o que sí, o que enfrente la actualidad, pero desde un prisma más informado, reflexivo, etcétera. Sin embargo, como digo, estoy más a tope por autores y sobre ese contenido no me gustaría hacer tanto contenido a su vez de comentar cosas así a buena pluma, sino que como estoy haciendo ensayos, de esos ensayos me gustaría sacar luego unos guioncitos chulos para subir aquí al canal, pero eso ya lleva su tiempo. Mientras tanto, quiero hacer charlas con personitas. Hoy teníamos una persona para hablar con ella, muy interesante creo, pero no ha podido cuadrarse finalmente la agenda y la tendremos la semana que viene. Y ya a partir de la semana que viene, en principio, vamos a encadenar charlas con personas que considero que pueden dar bastante juego el que conversemos sobre cuestiones que nos puedan interesar a ambas partes, a la parte que venga y a mí, y que eso a su vez pueda generar también contenido interesante para todo el mundo en base a eso, a reflexionar sobre cuestiones de más tracción en lo real, ¿no? De que nos ayuden a pensar mejor lo real en lugar de, como digo, la actualidad. El reel del día, la noticia del día, el scroll de 10, 15, 20 minutos, pues si podemos ir sustituyendo eso por, o no sustituyéndolo por completo, pero como se suele decir, ¿no? Cuando queremos comer mejor, igual no es algo drástico y radical, no hay que ser de repente, pues eso, los más foodies y los más healthies del universo, pero sí que ir abandonando los ultraprocesados, después los procesados y poco a poco incluir en la dieta comida real, comida sana, etcétera, pues bueno, pues en ese camino vamos mejorando la dieta e igualmente os invito a ver programitas de este tipo, poner cosas que os interesen a nivel de filosofía, de historia en YouTube, en Spotify, hay un montón de contenido de ese estilo. Sin más dilación, vamos al temario ya. Hoy traigo una cosita un poco variada y digo, bueno, a ver qué tal, ¿no? Porque tampoco hay una línea de coherencia entre las cosas que voy a comentar, pero estos espacios los estoy aprovechando un poco para tener más libertad y experimentar a ver qué tipo de rollo queda y cómo finalmente resulta el producto final. A mí me gusta, me parece interesante, entonces, bueno, a ver si os gusta también a vosotras. Mira, antes de nada, debería de, claro, seleccionar, espérate que ya me tiro a la piscina antes de la cuenta y aquí falta una cosa, ¿no? Aquí, vale. Aquí somos novatillos todavía. De hecho, qué pena, el otro día tuve una charla con Isaac de El despertar de Minerva y no quedó bien grabada, tío, y me dio un coraje que te cagas. Esta, mira, lo comparto, que ya he puesto el postre, el regalo final, he puesto la guindilla antes de toda la dieta. Caché en la mano, me cago en la... Bueno, mira, que tengo en el canal, tengo, para quien quiera verlo, no, para que no, que no lo veáis. O sea, tengo algunas cosas subidas y demás, pero en vídeo. Pero después está en directo este vídeo que tengo con Isaac, ¿vale? Entonces es una pena porque se escucha bastante mal. Hubo problemas de conexión, no sé de qué tipo por su parte, por la mía, era una cosa bastante rara. Yo estoy empezando con esto, pero llevo mucho tiempo en el tema telemático, ¿no? O sea, que debía tener cierto manejo de estas cosas, pero algo se me escaparía porque eran problemas raros, porque era de sonido por su parte, de conexión por la suya, pero a su vez entiendo que por la mía probablemente era que no tenía una conexión suficientemente tocha para conectar con él y a su vez subirlo, porque retransmití en directo,
Entonces, nada, tendremos otra conexión que será no en directo, sino solamente una videollamada que grabaremos y después subiremos con calidad, porque la verdad que la charla con Isaac, pues imagínate, estuvo bastante guay. Bueno, pues empezamos, como decía, vamos a los temas. Estamos ahora en las elecciones andaluzas y me voy a mojar. Mira que a mí una de las cosas por las que no me gusta hablar de política tal cual y de política electoral es porque al final todo el mundo está muy alineado y te interpreta encajándote en una suerte de, no sé, de coordenada ya muy, 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 muy preestablecida en las que no hay ningún tipo de interacción con lo que tú piensas para ubicarte, ni siquiera, o sea, ni, estaría guay que no tuviésemos esas coordenadas tan fijas, sino que pudiésemos hablar y pudiésemos interpretar la realidad de una manera más compleja en la que no todo estuviese tan, tan, tan fijo, ¿no? Pero, pero además, si y cuando yo hablo, no solamente no podemos entendernos de una manera más compleja, sino que es muy cerrada, a eso le suma que tampoco vamos a entendernos bien porque tú vas a entender una serie de códigos con los que yo me exprese y me vas a ubicar ahí. Entonces tenemos que el mapa en el que nos manejamos, de todo lo complejo que es el mundo político, tú lo has simplificado en 4 o 5 coordenadas que tienen que ver con los partidos políticos, etcétera. Y encima, a mí también con esa, vamos a decir, simpleza de registro, también aplica al vocabulario, por lo cual los vocabularios que nosotros manejemos van a ser la capacidad que tengamos de identificar el discurso del otro justamente en mayor o menor complejidad. Entonces, al final, digo, yo para qué voy a decir nada si lo que diga no va a problematizar nada, no va a generar una reflexión, no va a generar una conversación que permita el pensamiento. Una de las cosas que me está gustando mucho y una de las autoras que me gustaría también comentar bastante en profundidad, porque lo poco que voy tomando en contacto con ella me gusta mucho, es Hannah Arendt, y decía que observaba que había demasiada gente que hablaba desde la crítica, pero no practicaba la crítica. Como que hay mucha gente que se ubica en la crítica, pero que no practica la crítica. Entonces, que la conversación tenía que servir para comprender el mundo y que el pensamiento tenía que ver con ese proceso de inacabado y no unívoco de comprender el mundo. Y decía que a diferencia de la ciencia bueno, sí, el conocimiento más exacto, en la filosofía, el pensamiento casi nunca concluye con algo concreto, sino que te complejiza tu mirada para identificar cada vez mejor la realidad y más capas de la realidad. Entonces, claro, como eso no opera en las redes sociales, como eso no opera, yo digo, ¿para qué yo hablar de política? Si a mí no me interesa imponerte lo que yo pienso o entender tanto lo que tú piensas en relación a por qué votar a tal o cual cosa, que pareciera que todo al final se reduce a eso, ¿no? Porque si yo defiendo a tal político o defiendo al otro, es porque al final como que hay una especie de, en el debate político, de hacer defendible mi voto por encima del tuyo. Y en todo caso, si puedo mover tu voto hacia el mío, ¿no? Y entonces en esa tensión no me siento cómodo porque a mí la reflexión política no me interesa tanto en ese sentido. Entonces por eso muchas veces pasan cosas en los debates, en la contienda política electoral o cotidiana, sobre la que me gustaría sacar algún vídeo, algún reel, tal, pero digo, Es que no se va a entender. Es que es como si como si asumiera que no existe. No es que yo no lo tenga, es que no existe. Por eso también abrir el canal, inabarcable, ¿no? Porque es que realmente la forma de abordar esto, en cierta medida, es inabarcable porque desborda. Pero más allá de que desborde, es que no tenemos ese lenguaje, no tenemos esas posibilidades para comunicarnos en otros términos que no sean ese. Incluso hay cuentas que pueden ser más progresistas o de un enfoque, una sensibilidad con el que yo pueda estar más de acuerdo, pero que demasiadas veces caen en esa tentación de el proselitismo, la propaganda, el panfleto. Y yo entiendo que ellos identifican una necesidad de hacer eso, que eso es un tema también, ¿no? Como digo, al final los temas son para abordarlos y cada beta que saques es inabarcable en sí mismo porque al final son capas y capas de desarrollo. Yo entiendo que haya gente que interprete que hace falta eso, desde un bando hasta otro, porque se está dando una batalla cultural, porque al final eso redunda en la construcción de un relato, que redunda en una visión para aquí, para allá, que al final es lo que puede acumular un capital político que propicie que un
determinado proyecto, una agenda política tenga más capacidad de llevarse a cabo. Entonces yo entiendo esa lógica, pero me parece como un poco hacernos sueltas o sea, como hacernos trampas al solitario. Es como las parejas, eso es otro tema otro melón que quiero abrir en algún momento, ¿no? Las parejas que juegan sus cartas, ¿no? En plan, pues ahora tú has hecho esto, pues yo hago lo otro, ¿no? Una pareja que convive entendiéndose como un equipo, que muchas veces son un equipo, pero después se buscan las cosquillas, ¿no? Y se llevan la cuenta de lo que me debe, de lo que no me deja de deber, ¿no? Entonces, si la política, que en gran medida, no voy a ser ingenuo, tiene mucho eso y no creo que pueda entenderse de forma realista al margen de este tipo de códigos, pero sí que tendríamos que tener algún espacio en el que pudiéramos hablar honestamente. Es decir, no buscándonos las cosquillas, sino genuinamente intentándote entender y genuinamente intentando encajar tu forma de ver el mundo con la mía para que podamos convivir. Y no digo que esto sea jauja y que sea idílico, pero en algún momento de enero a diciembre, de lunes a domingo, en algún momento tiene que haber espacio para eso. Porque evidentemente la democracia, la gestión y la política, la gestión de la diversidad, del conflicto, etcétera, pero también tendremos que hacer de la convivencia algo que merezca la pena, ¿no? Y que no sea todo algo tan áspero y tan desagradable, que todo el mundo tenga además esa percepción de que la política es una mierda. La gente que tiene sentido común y la gente que tiene una determinada forma de ser que es, pues eso, que le resulta desagradable cuando las personas discuten de manera así, ¿no? Como enconada, tal y cual. Esa gente se acaban alejando de la perspectiva política porque entienden que eso es la política. Y eso tampoco me parece que sea algo productivo en términos de construcción de una democracia que sea un suelo común para todas y para todos, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que abordar esto, ¿no? A mí esa es una de las cosas que me preocupan. He hecho este gran preámbulo sobre por qué no me gusta pronunciarme sobre cuestiones políticas. Voy a atacar una cosa que a mí me gustaría que pudiéramos hablar incluso con la gente de derecha. También yo tenía una preocupación con decir, joder, es que si yo me expongo como de izquierda, yo soy de izquierda, yo soy progresista, ya la gente, eso lo que decía antes, me va a ubicar aquí, me va a ubicar allá. Y yo no quiero hablar desde ahí, porque yo quiero entenderme con la persona con la que hablo, pero no porque quiera convencerlo, no porque sea una estrategia de en plan, en la medida en que yo no diga que soy de izquierda, puedo convencer, porque claro, lo que yo digo, ya al no tener la etiqueta de izquierda, la persona puede darme un chance. No es tanto por eso, es porque genuinamente quiero comunicarme. Entonces quiero que se me entienda sin esas etiquetas que hacen imposible que nos entendamos. Pero al final me di cuenta de que si tú quieres generar contenido, si tú quieres hablar de las cosas, es imposible que no se transmita de una forma o de otra tu perspectiva sobre los asuntos, tu sensibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo de la manera más honesta posible. Tampoco yo soy una persona muy anclada en una parte del espectro y que esté ahí desde hace años. Yo no puedo decir que soy del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, de Más Madrid, todo el arco que por suerte tenemos para elegir, ¿verdad? ¡Qué gusto! Entonces, tampoco podemos decir que yo sea un acólito, defensor a ultranza. Entonces, puedo ser honesto y espero que mi lenguaje sea congruente con esto mismo, que yo tampoco soy un predicador de ningún partido. Sí que verá que tengo unos ideales que tienen que ver con el sector ese, ¿no? Del tablero, llámese como se llame, porque también podremos problematizar mucho esas coordenadas, izquierda abajo, o sea, izquierda derecha, arriba abajo, el centro del tablero. Hay mucha tela que cortar. Vamos a ver el vídeo este y comento una cosita que yo sí que quería comentar, ¿vale? A ver si se escucha. Se lo puedo explicar. Le dejo hablar y me lo Mire explica. usted, yo decía del Pues Parlamento. claro. ¿Dónde está usted por un sillón? Porque su Por un gobierno... sillón yo que Pero vengo del usted instituto. decía del Pues Parlamento. claro. ¿Dónde está usted por un sillón?
Porque su Por un gobierno... sillón, yo que pero vengo del instituto y usted lleva desde los 24 años señor viviendo de un Maillo, salario señor público, Maillo, ¿usted ¿me va a cree- decir usted que ha vivido de la política toda su vida, que no sabe lo que es trabajar, ni conseguir una Cuando beca, me ni deje- hacer una cuando me oposición? deje hablar, hablaremos es de que esto, dignidad. esto Cuando ya hablemos de empieza dignidad. a rayar, porque usted que ha vivido siempre de salario de cargo Cuando me público, digo- cuando toda usted su me vida, deje- y cuando me me va a deje- dejar dar a Sí, mí sí, lecciones de lo que yo sí, llevo por trabajando supuesto. 35 ¿Quién años lo en la ha dicho? enseñanza pública. Cuando me deje hablar, se lo puedo explicar. Le dejo hablar y me lo Mire explica. usted, yo decía del Pues Parlamento. claro. Bueno, era esto, más allá de estar yo a favor o no de Antonio Maillo, sí que esto es lo que a mí me gustaría que fuera una especie de consenso, porque yo creo que hay cosas que dentro de este espectro izquierda-derecha deberían de ser con una especie de consenso, de mínimo común. En plan, oye, mira, hay cosas que vamos a debatir, pero hay cosas que no vamos a debatir. Y yo creo que hay una cosa muy clara, tío, que es hardcore. O sea, este señor, Juanma Moreno, es una persona que ha vivido de la política desde que tiene una profesión. O sea, él ha vivido de la política desde siempre. No ha tenido otro salario que se conozca, ¿no? Igual lo ha tenido, muy de joven, no lo sé. Por estas declaraciones tampoco él lo ha desmentido aquí en directo. Entonces, primera cuestión que me surge. ¿Cómo puede defender alguien liberal porque además no es un caso particular de Juanma Moreno, ¿no? Es que el PSOE también, bueno, las personas porque a lo mejor en el PSOE tienen esas también dificultades, pero no tienen ese discurso tan marcado, pero es que el PP, su ideología es liberal. O sea, ellos están todo el rato en contra de los chiringuitos, desmantelando lo público, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se lleva adelante ese tipo de contradicción tan a carajo sacado? O sea, que le dé igual. Entonces, yo también creo que como ciudadanos, eso es una mínima de criba que tendríamos que tener. O sea, no nos puede gobernar una persona que además nos va a gobernar porque va a ganar probablemente, y ya nos ha estado gobernando porque ha tenido un gran apoyo de la población andaluza. O sea, este tipo de cosas, después podemos abordar el resto de candidatos a ver si nos gustan más, nos gustan menos, tienen este tipo también de contradicciones o no, pero esto es como una especie de quién es quién, que van cayendo, ¿no? Que van bajando la caratulilla esta de las personas. O sea, vamos a descartar por lo menos. Y tú, ¿qué descartamos? Nos quedamos sin nadie. No, porque ya te digo, Antonio Maillo, por ejemplo, es una persona que yo no sé si lo votaría o no. Hoy hablaba con unos amigos este fin de semana. Todavía no sé a quién votar. La verdad que todavía no me he tomado en serio pensar en quién votar. Pero sí que me parece que tendríamos que tener la capacidad de discriminar lo gordo de lo fino. Es decir, igual que no es lo mismo un asesinato que un robo mayor o menor, o que incluso un pequeño hurto, y tenemos esa capacidad de graduar la gravedad de algo de ese estilo. Aquí tendríamos que tener ese tipo de capacidad como ciudadanos para identificar el peso relativamente objetivo. Que no, es que todo es subjetivo. No todo es subjetivo. Hay muchas cosas que son subjetivos, y aún así el hecho de que sea subjetivo no implica que no se pueda uno manejar con cierta lógica. Es que decir que lo subjetivo no es como una carta mágica, que yo saco la carta de lo subjetivo y digo, no sé, vivo en el mundo de la piruleta. O sea, que sea ¿qué me cuenta a mí con que sea subjetivo? ¿Qué significa? La palabra subjetivo significa que hay una interpretación de la persona, pero esa interpretación tiene una horquilla. Mira, la frase típica de todo es relativo, todo es relativo. ¿Qué significa que algo es relativo? Que algo sea relativo significa que tiene una relación con otra cosa o con otras cosas, pero no con la infinitud de las cosas, de tal suerte que no puede uno establecer ningún tipo de criterio, porque al relacionarse con la totalidad, cualquier cambio sensible en cualquiera de las partes hace que cambie todo. Entonces es imposible tener ningún tipo de verdad. No, eso no es. Cuando yo digo que todo es relativo, puede ser que todo sea relativo. Esto podríamos atacarlo, pero bueno, vamos a quedarnos con eso, el mínimo común. Yo que soy del consenso, de acercar postura. No sé si todo es relativo o no, pero es verdad que muchas cosas, muchísimas, son relativas. Pero el hecho de que sean relativas y de que participe el subjetivo no significa que yo deba de manejarme como eso, ¿cómo se decía cuando jugaba de chico?
Ay, ¿cómo se decía? Soy cascarón de huevo, ¿no? Ah, cascarón de huevo. Ah, yo puedo pensar, mira, esto es un cuchillo, esto es un cuchillo. Eres un niño, eres un niño. Los niños son las personas que hacen eso y no lo miramos raro. Ese es uno de los pensamientos que más tengo últimamente y yo no quiero pensar así, pero lo pienso cada vez más. O sea, tenemos una forma de ser infantil, es muy infantil. Es muy infantil. Tú no puedes decir que esto es un cuchillo y no, es que como todo es subjetivo, no, es que este es del PP y yo lo voto porque, bueno, en mi opinión. Vale, este señor vive de la política desde que tiene uso de razón. Ya no vamos a entrar en lo que ha hecho con la sanidad, no ha hecho con la sanidad, el tema de la universidad, es que no estoy entrando en eso. Estoy yendo a algo mucho más básico. Este señor se está riendo en tu cara cuando te dice este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que se entiende un poco el objeto de mi reflexión a este respecto. Yo, sinceramente, creo que la derecha en este país, y bueno, hay una reflexión bastante de fondo que habría que abordarla con más tranquilidad de mi íntimo amigo Pedro Ballín. Él no lo sabe, pero es intimísimo amigo mío. Todos los días hablamos. Yo hablo con él no habla conmigo. Al contrario, habla conmigo, yo no hablo con él. Aquí no era, en Twitter, no me acuerdo. Aquí, sí, sí, sí. La derecha post-2008 es un erial de repetidores y genes recesivos en todo el planeta. Él tiene su lenguaje, él tiene su forma de ser. Perdonadle, yo soy más buena gente. Pero a él le va el cachondeo. No han sobrevivido al colapso neoliberal. Nadie con 2 dedos de frente quiere liderar todas las inteligencias funcionales. Se han borrado a la espera de tiempos mejores y han dejado a los idiotas al mando. ¿Por qué? Bueno, aquí hablaba tenemos en Canarias el director de la ONU, la ministra, ¿no? Y lo del PP y el Vox dicen que esto es un caos, ¿no? Bueno, aquí hace un comentario, pero suele ser recurrente su opinión en este sentido. Yo pienso realmente que a la izquierda se le pueden hacer muchas críticas, pero la derecha tiene una crítica, no sé si me ve que usted aquí, aprendí chica esta, además tengo mucha luz, una luz, bueno, ya está, también tendré que ir mejorando. Tengo aquí no sé, tío, yo creo que no tengo el cable hoy del iPhone y se ve un poquillo pegado. Bueno, tiene una crítica, pero ¿qué crítica? Y es que la gente de derecha no tiene nivel. Ya lo tengo que decir, ya está. Ese es el primero, es que, tío, no hay nivel. No hay nivel. Tú puedes coger a los de izquierda y puedes decir, es que este roba, es que este tal, cual. Podemos entrar a discutir cada. Pero son gente que tiene una mínima compostura intelectual. Una mínima compostura intelectual. No estoy diciendo que sean todos catedráticos. Que bueno, que habrá catedráticos y habrá gente de todo pelaje, ¿no? Pero son personas que tú los ves y cuando habla Ballín de repetidores, que es que es un insulto que él suele hacer bastante. Es muy canalla, ¿vale? Quien no conozca a Pedro Ballín es un poco punky, ¿vale? Por eso tira por ahí. Pero es verdad que la imagen que nos da la gente de derecha cuando suele expresarse en los términos los que sea son gente cortita, que al final se maneja con 4 frases hechas y ya está. Ya está. Y entonces, bueno, pues yo es simplemente una cosa que quería traer a colación, ¿no? O sea, la gente de derecha, hay gente de derecha que tengan una opinión de derecha, que tengan una forma de ver el mundo de derecha. Oye, reclamar figuras públicas que representen mejor. Y no echéis balones fuera. Es que Pedro Sánchez, yo no estoy hablando de Pedro Sánchez. Si queréis un día se habla de Pedro Sánchez, se analiza Pedro Sánchez y vamos a las cosas que podemos decirle a Pedro Sánchez. Pero a la derecha no hay nivel. No hay nivel, tío. Y si hay gente de derecha que dice, yo soy una persona crítica, soy una persona con criterio y tengo un nivel intelectual, ¿vale? Dime una persona, un referente de derecha que tenga un mínimo nivel. Y he puesto a Juanma Moreno, que es de los que puede aparentar tener más nivel. Pero es que si vamos por abajo, empezando por el actual líder del PP, Feijóo, bueno, entonces, nada, primera movida, ¿no? Y en este sentido, otro elemento, es que a eso voy, o sea, la izquierda tiene muchos problemas. Yo, si me habéis escuchado en otras ocasiones, soy muy crítico con la izquierda. Ahí también lo que hablaba Ana Ares, ¿no? De no instalarme cierta crítica, sino practicar la crítica, ¿no? Y tener la crítica
no como un fetiche, sino como una herramienta de, bueno, intentar interpretar la realidad en un sitio o en otro. Y el otro vídeo que saqué fue crítico con la izquierda, pero con la derecha a veces salen cosas como estas que digo, mira que este tío es un poco lo que decía antes, una cuenta que es un poco de, como decía antes, de propaganda, ¿no? Coge vídeos muchas veces descontextualizados. A mí no me gusta este tipo de contenido. Por eso yo no lo hago y hago este tipo de otro contenido, un poco más turra, pero que entiendo que permite desarrollar las cosas. Él suele hacer este tipo de contenido que a mí no me gusta mucho, pero esto que he visto aquí lo he cogido como ejemplo, un botón de algo que sí identifico en el discurso de mucha gente común, que entiendo que por otras cuestiones que les quiere hacer muy mal, tiene sobre la izquierda y la derecha. Vamos a escucharlo y que entendáis bien y lo comentamos. Si lo escuchamos también estaría Fuerzas bien, ¿no? completamente equivalentes. A ver. Ultraizquierda y la ultraderecha, como si fueran dos fuerzas completamente equivalentes. Ahora mismo creo que está todo tan desdibujado que para mí no existe ni una derecha ni una izquierda. Lo único que sí que existe es una ultraderecha y una ultraizquierda. Pero esto es falso. La ultraderecha tiene representación institucional, política y mediática. Y están los parlamentos. Condiciona discursos, marca agendas y vemos cada día mensajes contra inmigrantes, contra el colectivo LGTBI, contra las mujeres y contra los derechos básicos. ¿Y esa supuesta ultraizquierda dónde está? ¿Qué partido está proponiendo eliminar derechos humanos? ¿Cuál está diciendo que una parte de la población merece menos dignidad? Porque una cosa es querer sanidad pública, educación pública y derechos humanos universales. Y otra cosa muy distinta es defender discursos que deshumanizan. O sea, que ahora pedir derechos básicos es radical. Perdona, pero ¿desde cuándo decir que nadie debe morirse por no poder pagar un tratamiento médico es radical? ¿Desde cuándo defender que una persona migrante merece dignidad es ser de un extremo? ¿Desde cuándo pedir igualdad es comparable al odio? Claro que estamos polarizados, ¿cómo no vamos a estarlo? Si una persona dice que hay gente que sobra y otra persona responde que todas las personas merecen derechos básicos. Claro que son dos posiciones extremas, pero no son extremos equivalentes porque no es lo mismo odiar que defender. No es lo mismo quitar derechos que ampliarlos. Y no es lo mismo deshumanizar que exigir humanidad. Y a lo mejor es que algunos se han acostumbrado tanto a la falta de empatía que cualquier defensa mínima de los derechos humanos les parece algo completamente radical y extremista de extrema izquierda. Y eso es lo que de verdad debería preocuparnos. Bueno, creo que se entiende bastante bien, ¿no? A mí me parece que lo que este muchacho comenta representa muy bien el giro ideológico que estamos viviendo. Esto para analizarse en condiciones y no quedarnos tampoco en eso, en rescatar aquello que me interesa para reforzar mi discurso, yo podía redundar en esto bueno, y hacer aquí una especie de, no sé, de elogio a la izquierda y de defensa o crítica máxima a la derecha porque bla, bla, bla. Yo sí que considero que el siglo XX y el siglo XX, o sea, al final del siglo XX, sobre todo después de las dos guerras mundiales, la construcción de la ONU, la referencia de los derechos humanos como elemento, digamos, de consenso, ¿no? Entre todos los seres humanos, ¿no? Las naciones que se iban adhiriendo a los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Eso establecía una suerte de ampliación de dignidades progresiva en muchas zonas del planeta, dentro de los propios países, cada vez más capas de la población, ¿no? El movimiento de los derechos civiles en cada país ha ido haciendo que no solamente las personas con dinero tuviesen unas condiciones de vida razonables, sino que década a década se han ido mejorando. Ahora entraremos en si esto ha llegado a todo o no, pero bueno, esto se puede identificar en la historia reciente. Esto es así. Yo creo que también ha habido, ha aparejado a esto, un discurso que también se puede identificar como progre, en el sentido de, pues, progre, que es progre de progreso, ¿no? Pues entonces, si antes no tenían derecho las minorías, las mujeres, por ejemplo, el caso paradigmático, pues si van teniendo derechos, van teniendo, por tanto, también participación en el conjunto de espacios que determinan lo que es posible, lo que no es posible, van siendo, pues eso, unos actores
políticos, entonces pues su voz se escucha, entonces pues su sensibilidad se incorpora, la sensibilidad general se va modificando el sentido común del tiempo. Entonces, un sentido común marcado por la absoluta preponderancia del varón, además el varón adulto, ¿no? Con cierto estatus social, etcétera, etcétera, ve que tiene que hacerle espacio a la mujer y la mujer pues no se incorpora diciendo aquí estoy yo ahora para decir lo mismo que tú, ¿no? He logrado estar aquí, entonces como estoy aquí, ya estamos los dos aquí, del mismo sitio, entonces decimos lo mismo. No, la mujer ha traído otra forma de interpretar el mundo y al hombre pues eso a muchos hombres no les ha gustado y le ha generado mucha fricción. Ya podemos imaginar la dificultad que implica, pues, todos los colectivos inscritos en las siglas LGTBIQ+, etcétera, ¿no? Las personas racializadas, en fin, todo ese movimiento ha problematizado el discurso del varón hombre, o sea, el varón blanco, heterosexual, que hasta ese momento cortaba la pana. Es como si tú pones la televisión y pones lo que te da la gana, tienes el YouTube ahí colocando las cosas que tú quieres ver y de repente te dicen, oye, tienes que compartir la tele, que la tele es de todos, ¿no? Y dice, bueno, vale, y la compartes con una persona y ya te raya. Dice yo, compartirla con una persona, bueno, venga, pero más o menos estoy convencido porque venga, tal. Pero de repente ya no es una, sino que son dos. Ya te falta más tiempo para que te toque a ti la próxima vez para colocar un vídeo y de repente soy 3, 4, 5 y cada vez sois más. Cada vez las sensibilidades son más múltiples porque la sociedad es múltiple. Y además eso genera, y yo creo que eso es así, eso genera una cultura popular en la que la sensibilidad distinta de repente también es celebrada. Y al ser celebrada también es promovida. Es decir, si antes la gente o era de una determinada forma o se sentía excluida, pues claro, tú te socializabas de esa manera. Entonces la gente, en la medida en que encontraba referentes que más o menos pudieran encajar con sus aspiraciones y con su forma de ser, pues se iba incluyendo ahí. Solo la persona que tenía como mucha dificultad en socializar de esa manera, porque eso, tuviese una sensibilidad ya sea sexual o de otra forma de ser, de identidad, que no se viera reflejada en eso, pues ya ahí se genera la fricción. Pero mucha gente intentaba entrar por el aro porque era la hegemonía, y no una hegemonía no solamente por seducción, no una hegemonía como ahora, que es una hegemonía que te puede seducir, en plan, oye, pues mira, pues ser de ciertas maneras tiene encaje y además pues soy más guay porque ahora se lleva esto, porque ahora se deja de llevar, no sé, pero es que antes no es que fuera así, antes que era te pego, te puedo meter en la cárcel y te podían hasta matar, ¿no? Entonces, coño, no estamos hablando de lo mismo. Pero yo sí entiendo que ahora, por la proliferación de cada vez más sensibilidades, hace que la gente que tenía un discurso único, hace que la gente que tiene un discurso, que tenía un discurso único, ahora quiere seguir teniéndolo, quiere seguir participando con la misma, ya no con la misma, pero decir que yo soy el uno, ¿no? Vale, que no sea el único, pero soy el uno, ¿no? Dentro de todas las opciones, soy la principal. Entonces, pues, al no encontrarse de repente con esa, digamos, con ese respeto por parte del resto, sino que al contrario, que se encuentra crítica, etcétera, etcétera, pues salta. Y entonces, yo creo que mucha gente de lo que ahora consideramos la reacción conservadora no solamente se explica por las condiciones materiales, sino que se explica con esto. Se explica con esto porque las condiciones materiales pueden digamos, cristalizar o pueden estallar de maneras muy diversas. Pero si ahora la reacción conservadora ha estallado de esta manera, tiene que ver con el momento histórico que representa todo esto que acabo de contar, ¿no? Y en ese sentido, pues, esa reacción que provoca a su vez otra reacción, ¿no? Que es la de esta gente que decía, estaba ahí en la fiesta del pijama, ¿no? Y dice, hostia, estamos todos fetén porque nos han contado la película de que en democracia todos valemos igual y que todas las personas tienen dignidad y que tienen derecho a todo y tal y cual. Nos lo hemos creído y de repente vemos que nos tratan de esta manera, ¿no? Porque la reacción tiene que ver con violencia a los cuerpos, ¿no? Y personas que se ven pues con dificultades en muchos aspectos y incluso en su integridad física, ¿no? Entonces, lo que está hablando este hombre es que no es lo mismo las dos reacciones, no es lo mismo esa polarización. Si uno están diciendo, oye, déjame existir,
No es lo mismo que los otros no debes existir. No son dos extremos. Entonces, para mí, si bien lo que planteaba antes con Juanma Moreno era mucho más evidente y hacía un llamamiento a que la gente de derecha, incluso que quiera seguir siendo de derecha, que quiera defender su derecha, tiene que buscarse una forma más sofisticada y más, a mi juicio, honesta de llevar a cabo sus propósitos. Y si tú eres liberal, tienes que ser liberal. Y si eres conservador, tienes que ser conservador. No puede ser según el viento que me dé, soy de una manera o de otra para amoldarme a patatín patatán. Y sobre todo al final lo que hacen ellos, que lo hacen muy bien la gente. Bueno, es que esto voy a decir, ¿no? Los otros también lo hacen así, ¿no? Pero el identificar a Sánchez como el máximo enemigo, para que así tanto liberales como conservadores, como religiosos, como todos, criptobros, o sea, tiene una paleta cromática súper amplia de gente que odia a Sánchez. ¿Para qué? Para que sean al final electorado de esta gente y los pueda volver a llevar a gobernar el país. Para mí esto me parece muy evidente, sinceramente. Me parece que cualquier persona lo podría entender. Y lo que decía antes, es que todo es subjetivo, que cualquier opinión es un pensamiento infantil. Ya hay mucha gente que está explicando esto desde muchos puntos diferentes. Yo me sumo diciendo a esto que esto es un pensamiento infantil. Solo a los niños se les permite no obedecer a unas mínimas reglas de la realidad. Y las personas adultas tienen que manejarse en lo real y tienen sus espacios para divertirse y tienen sus espacios para disfrutar de la comida, del deporte, de tal, pero tienen también un conocimiento de lo que es real y de lo que es necesario y se manejan en esos términos. Y hay que ser personas adultas, porque las personas adultas son las que tiran para adelante de lo real. Personas que no son adultas no tienen esas capacidades porque son niños, que también hay un boom con los niños, pero hay un boom con los niños en el ámbito de lo infantil. Pero tú no puedes dejar a un niño a cargo de una producción agrícola, ¿no? Que no debe, que debe comer a una ciudad. Las ciudades, ¿cómo funcionan? Las ciudades funcionan con una serie de movidas, ¿no? Y más hoy en día que está todo globalizado, la sociedad es compleja. Necesitamos gente adulta que maneje las cosas de forma bien, correcta. Y no, estamos manejados por la emotividad infantil. Y a mí esto, te digo, me parece que deberíamos de despertar de este sueño infantil y asumir esa perspectiva más adulta. Esto me parece algo que es más fácil que la gente diga, no, pero tú, pero tal, pero cual. Pero también me parece bastante evidente entender que no es lo mismo el radical de Vox, que, en fin, que quiere, que le da igual que los inmigrantes mueran, a que la persona de izquierda o que es defensora de que esas personas tienen derechos y hay que tratarlas tal y cual. Después veremos qué hacemos con la cuestión de la inmigración, tema hipercomplejo, pero no podemos discutir que son personas merecedoras de dignidad. Bueno, pasamos a otro temita, rápido. Esto lo he encontrado viven peor que antes. y la verdad que me genera curiosidad. Vamos a escucharlo porque, bueno, porque es cortito 26, pero es un tema. Este es un tema. Vamos a escucharlo. Tras deliberar, este jurado ha decidido por 7 votos a 2 que los jóvenes no viven peor que antes. Muchísimas gracias. Ya lo han oído. Los jóvenes no viven peor que antes. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. La verdad que lo que he visto es esto. Me gustaría... Bueno, no sé si le da aquí. He buscado por YouTube y tampoco he encontrado... Ah, mira, aquí está Elizabeth. La rebeldía ha cambiado de signo. Aquí sí, aquí explicaba justo lo que estoy diciendo, ¿no? Que ahora el de derecha el que se revuelve contra esa visión del mundo, porque la visión del mundo, aunque siga siendo capitalista, aunque siga teniendo muchísimos, no sé, muchísimas cuestiones negativas en su relato y en su cosmovisión, pero mayormente en términos de comparación con la historia de la humanidad, y pues mucho que también podamos hablar de eurocentrismo, patatín patatán, las democracias liberales y su relato es el tope de gama de lo que la humanidad ha conseguido. Y entonces mucha gente progresista, es decir, mucha gente que había luchado para esto durante mucho tiempo, dice, oye, pues esto lo hemos conseguido, ¿no? También es que hay que ser crítico, pero cuando se consigue, o sea, si tú quieres una cosa, esto está mal, hay que hacerlo así, y de repente pasan años, décadas, y se consigue,
Yo ahora que quiero, voy a seguir instalado en esa crítica por sistema, no crítica del sistema, sino crítica por sistema. Entonces, como decía también Gomá, ¿no? Que se lo escuché, decía, una cosa es practicar la crítica, otra cosa es practicar el criticón, ¿no? O sea, una cosa es el crítico, otra cosa es el criticón. O sea, si tú consigues bastante de lo que estabas demandando, estás contento, ¿no? Entonces, mucha gente, como decía antes, defensora de ampliar derechos y que todo sujeto fuese derecho de. O sea, toda persona fuese sujeto de derechos, de los derechos humanos concretamente, y de dignidad. Si eso se va consiguiendo, pues vamos estando contentos. Muy matizable todo esto. Pero claro, ahora, entonces, ¿quién ostentará la rebeldía? Y es lo que planteaba aquí, ¿no? Elizabeth Duval, que ya se lo escuchaba a ella y a otras personas comentarlo. Y yo estoy en gran parte de acuerdo. Es verdad que este formato hay que echarle cuenta porque este formato noventero. Es verdad que este formato es como muy noventero y aparte yo creo que esto como que tiene mucho arraigo en formatos sudamericanos, ¿no? En formatos sudamericanos que tienen ahí como una pantomima y una sobreactuación de la peña. Y aquí han hecho algo parecido, ¿no? Bueno, habrá que verlo. Pero, a ver, yo lo que quiero, esto es para verlo tranquilamente, pero quería hacer un comentario muy, muy sencillo, muy, muy rápido. Y aquí también nuestro amigo Nuj comentando, ¿no? Los jóvenes viven objetivamente peor, los salarios más bajos, más dificultad para comprar una vivienda, más pérdida de poder adquisitivo, menos renta disponible, etcétera, etcétera. No sé qué. A ver, yo lo único que tengo que comentar es lo siguiente. El enfoque es totalmente erróneo, capcioso y justamente como comentaba al principio, que es lo que yo al final defiendo. Oye, seamos capaces de, más allá del cachondeillo, más allá del salseo, más allá de todo lo que es humano, ¿no? De buscar el morbo y tal y cual. Ok, vale, pero afrontemos las cosas de una manera que tenga más potencial productivo en términos de, oye, que la reflexión no lleve a algún lado, porque esta pregunta ya está hecha mal. O sea, ¿viven o no viven peor que ¿viven o no viven peor los jóvenes hoy? Vamos a ver. Yo, sin ser un gran estudioso, sin haber hecho grandes análisis o consultado cuestiones, ¿no? Aquí pone Anuj una serie de estadísticas. Nacido en los 60. Claro, nacido en los 60, ok. Ahora, yo lo que me pregunto es, años de nacimiento. Primero, yo creo que hay condiciones en las que los jóvenes ahora están mejor que antes. Y hay condiciones que no. Y hay condiciones que no. O sea, está clarísimo que nada más que el tema de la vivienda ya supone un problema tan estructural y tan de peso que hace que cualquier persona que se está incorporando al mercado laboral, si tiene que acceder a una vivienda, pues ya ahí ya no hay más que hablar, ¿no? En ese sentido, pero también pienso en mucha gente, eso es como cuando hablamos del sistema educativo. Oye, que es que el sistema educativo, más allá de valorar la nota, ¿no? Es que antes los niños tenían más conocimiento o tenían en general una calidad mayor, tal y cual. Sí, pero ¿qué gente estaba inscrita en el sistema educativo? O sea, estamos hablando de que hay un avance estructural que tiene que ver, en el caso de la educación, que lo controla un poquito más, que es incorporar a grandísimas partes de la población que antes no estaban incluidas. Y ese mérito es un mérito estructural que ha implicado un movimiento de recursos y que es también, en línea con lo que vengo defendiendo antes, un avance ideológico sin precedentes en la humanidad, que todo niño tenga derecho a estar escolarizado y que encima ahora seamos cada vez más exigentes con los centros educativos porque tienen que atender a la diversidad y tener una serie de garantías para con el niño, porque el niño, aunque sea de sus padres, tiene unos derechos, más allá de que los padres puedan o no puedan garantizárselos. Y la escuela también tiene que ser un supervisor de que esos derechos a través de una serie de normativas, etc. Y eso, después, pues vamos a todo lo que está mal en la educación, que no es poco. Yo soy el primero que estoy todo el rato reivindicando una serie de mejoras radicales que necesita la educación. Pero uno no puede ser ajeno a la evolución que ha experimentado y en términos cualitativos. O sea, la calidad de esa evolución. Ahora estamos en cuestiones cuantitativas que también son muy importantes y yo también considero que hay algunas cualitativas que son necesarias, por ejemplo, en términos de la educación, pero lo que se ha producido está ahí. Entonces,
la pregunta, ¿la educación de ahora es mejor que la educación de antes? Entonces yo me lo llevo un poco a esto. Los jóvenes de ahora viven mejor que los de antes. Oye, pues yo creo que antes muchos jóvenes ni siquiera tenían acceso a la educación, para empezar. No tenían acceso a la educación, a lo mejor ni secundaria, ni a una FP, ni a la universidad, etcétera. Entonces, la gente que hoy en día, con 18 años, se mete a la universidad, yo creo que es mucho, vamos, creo no, es mucha mayor que la que se metía en años anteriores. Es verdad que eso no te garantiza nada, y ese es el problema. Hay también Daniel Turienzo, que es un autor que ha escrito mucho sobre esto, también lo defiende, ¿no? Que ese es otro problema que tenemos que atacar en términos más estructurales, ¿no? De cómo organizamos la sociedad, pero la educación ha conseguido que cada vez más gente tenga un título universitario, y eso es algo positivo. A lo que voy es que cada vez más intentamos enfocar, y por lo que vengo diciendo todo el rato, de cómo enfocamos las cuestiones en una cuestión que tenga que ver con si o no esto refuerza mi posición o lo puedo utilizar para atacar la tuya. Pero nos ayuda a entender mejor la sociedad en la medida en que al final lo que nos interesa son consensos, porque son los consensos los que nos dan el capital político para intervenir en construir otras instituciones o en aplicar medidas que mejoren las instituciones de forma que arreglen el problema. Entonces, lo que nos interesa es llegar a unos mínimos acuerdos. Y no se pueden llegar a acuerdos si todos los enfoques son en este sentido. Ahora otro plantea esto. Os voy a decir varias cosas que teníamos hace 40 años y ahora no. 286 actos terroristas, 42 muertos, 196 heridos, 1.310 muertes por sobredosis, 55.000, no, 5.500. Hay mucha gente que ha ido a la universidad, yo no. yo no sé leer números. 6.402 muertos en accidente de tráfico, paro el 21%, 4,5 analfabetismo, no te quiero decir en Andalucía, tasa de abandono escolar 40%, ¿vale? Y también habrá quien dice, bueno, pero es que eso es lo que tenéis vosotros y ahora nosotros tenemos otras peleas que dar. Eso es, en esas estamos y ahí tendríamos que enfocarnos. No tiene esto y otras muchas cosas que se pueden aportar en este sentido que ser argumentos que yo acumule para decirte, ¿ves cómo sí, como los jóvenes ahora vivís mejor? No. Aquí hay una cuestión de fondo que también habrá que abordar en este canal, y es que la modernidad se basa en un progreso que no es el progreso que yo defiendo cuando me considero progresista, en términos amplios. Yo sí me gusta decir progresista en términos amplios, porque el progresista pues te encargan en eso, en el PSOE, o te encargan en cualquier, en fin, cada uno son palabras un poco cajón desastre. Entonces, yo a lo que voy, el progreso que yo defiendo no es el progreso del progreso absoluto, un progreso indefinido. Un progreso tiene que estar muy definido en el progreso de la dignidad humana. Es decir, que seamos capaces de organizar la sociedad cada vez de una manera más óptima en relación a proteger mejor la dignidad humana y que las personas tengan las condiciones materiales para poder tener un proyecto de vida, ¿no? Y esto no es poco, porque aquí ya se despliega un montón de cuestiones muy conflictivas, de cómo intervenir más o menos, si la libertad prepondera sobre la igualdad, y aquí hay ríos de tinta escritos. También en el máster leía John Rawls, un autor sobre la teoría de la justicia, y leyéndolo a él y a la gente que le replicaba, pues veía la cantidad de cosas que está escrito en ese sentido y que nos podrían hacer pensar en términos muy productivos, porque son debates reales. Son debates reales planteados en términos pues, como los plantean los filósofos y los pensadores acreditados en condiciones adecuadas para que sirvan a una reflexión que procure luego enraizar en la sociedad y producir instituciones que apliquen esas conclusiones, siempre precarias, siempre frágiles, siempre inestables, siempre revisables, pero que sí que, ya te digo, por estar bien afinadas, pues pueden ayudarnos. No esto, que al final es redundar en encontrarnos unos contra otros, lo cual no trae, como podemos intuir, nada bueno, ¿no? Bueno, ¿cuánto llevamos? Voy a intentar
acabando muy tarde, pero bueno, sí, esto es lo último. Y ya lo último me gustaba también acabar un poco con música. Estaba escuchando a, no sé si lo conoceréis, al Guerrita, tío. El Guerrita es un rapero, no sé si ponéis esta o la otra, tío. Esta está muy guapa el beat y esta está muy guapa el tema. Bueno, el Guerrita es un rapero cordobés de mi ciudad y yo, bueno, pues coincidí con él de joven, compartíamos algunos amigos y nos conocimos, tampoco es que sea un gran amigo mío, pero bueno, sí que tengo contacto con él. De hecho, le mandé un mensaje y me gustaría, bueno, o sea, me gustaría pensar que puedo confiar en que lo que me ha dicho será así y lo tendremos por aquí. O sea, me ha dicho que se presta a una charlita con nosotros, conmigo y con vosotros y vosotras, si me estáis escuchando alguien. Porque sé que estos son vídeos experimentales que llegarán a poca gente, pero contigo con eso me parece interesante hacerlo. Y bueno, si alguien me está escuchando, pues lo tendremos por aquí en las próximas semanas. Hemos dicho que de aquí a un mes le pego un toque, porque también ha habido una cosa muy interesante en relación a reflexiones sobre cuestiones que merecen ser reflexionadas en los últimos días, semanas, años. Bueno, y es que, a ver si se ve esto bien. Esto es que... Vale, bueno, más o menos se ve. Que esto es un comunicado que ha sacado porque ha sacado un tema en el disco. O sea, Guerrita ha sacado un disco el jueves salió, creo. Bueno, poneros que me voy por la rama y un poquito de estructura. Guerrita es un rapero cordobés, pero no es un rapero al uso en el sentido de que, bueno, él no ha intentado construir una carrera de rapero, una carrera de artista. Hasta donde sé, si ha cambiado esto hace poco, pues lo desconozco, pero hasta donde sé, él es maestro de primaria y él hace rap porque le mola y, bueno, será su forma de expresarse artísticamente, pero no se prodiga demasiado, tampoco hace mucha promoción. Y bueno, a mi juicio y para mí, a pesar de ser un rapero de unas ligas muy inferiores en relación a cómo estaría posicionado en el panorama general, a pesar de esa consideración por parte de eso, del panorama, para mí me parece un artistazo, o sea, un tío con unas letras muy, muy buenas. Es verdad que es un rap mucho más adulto, es un rap con tanto forma y fondo mucho más adulto. Los universos a los que te remite, para empezar, tienes que tener un mínimo de conocimiento cultural. Yo muchas veces hay muchas referencias que me pierdo también, ¿no? Somos las de los autores, ¿no? A mí me pasaba mucho eso con el Fomega, ¿no? Fomega dice, tío, me está llevando un sitio muy guapo, pero de repente me estoy perdiendo muchas cosas, ¿no? Porque no identifico todas las referencias, ¿no? Pero está guay, ¿no? Porque te pone en tu sitio y te dice, oye, cuantísimas cosas no sabes. En última instancia, da igual, porque a nivel de estructura, a nivel de todo lo que rodea al final a un rapeo, ¿no? La voz, los tiempos, las palabras, la sonoridad, la métrica, te llevan a sitios que molan, que son sofisticados, son elegantes, tiran mucho de soul. Y aunque te pierdas algún detalle, pero ya está en ese ambiente, en esa vibración, ¿no? Que se dice ahora, esa vibra. Y ya te digo, para mí es un rapero que me gusta muchísimo y que no comparto, pues eso, esa consideración, como decía al principio, que para mí no aplica realmente a su calidad, como letrista sobre todo y como rapero. Pero ha sacado un disco, como decía, y ha invitado a colaborar en él a Deformer Galnier. Por si no lo conocéis, rápidamente, Deformer Galnier es un rapero que tuvo también, aquí veis un comunicado que hicieron varias personas, varias mujeres. ¿Vale? Este comunicado ha sido redactado de manera anónima para respetar la intimidad de las víctimas. Se cree necesario visibilizar sus actos por su naturaleza misógina, violenta, y que de este modo también sirva para otras mujeres que puedan estar sufriendo esta situación en silencio y o posibles futuras víctimas. Bueno, son personas que decidieron no acudir a la vía legal, pero que alegaron haber recibido un maltrato psicológico, abusos sexuales y que algunas de las víctimas eran menores en momentos en los que se cometieron los abusos. Y bueno, pues que nada, era una cosa parecida a lo que ha pasado con Jackie Proc, con algunas personalidades públicas. Esto pasó en 2021, si no recuerdo mal, hacía tiempo. Y bueno, aquí se habla un poco cómo era su modus operandi y
Y entonces, pues claro, Guerrita, este hombre ha estado, no sé si ha sacado algo, pero juraría que no ha sacado nada desde entonces. O sea, se quitó de en medio y no sé si ha vuelto a sacar algo. Y ahora aparece en este disco de Guerrita. Y Guerrita ha hecho un comunicado, porque hay mucha gente diciéndole, has traído a este pavo, que este pavo es un violador, tal y cual, como te has atrevido. Además, también hablándole a mucha gente. Yo sigo al Fomega por Twitter, que también un personaje importante en Twitter. Yo lo amo, vamos, pero el Fomega es uno de mis raperos favoritos. ¿Verdad? Que sus últimos años ya el rap que hace es bastante más experimental y bastante más como de autor, más, yo qué sé. Pero bueno, hay discos suyos que para mí son del top 10 sin duda nacional, ¿no? Ese Testimonio Libra o no sé si era Summertime, ¿cómo se llamaba? No sé si Summertime era... si era el disco... Phantom Pop. Summer Breeze, no era ni Summertime siquiera. Summertime creo que es de... Es un tema de, ¿no? O sea, Summertime es un tema de soul. Bueno, pero que, vamos, que Fomega crack absoluto, pero que en Twitter es muy punky también y es un poco troll. Entonces, le decían muchas cosas, de en plan, oye, él fue como, pues él fue más conocido, ¿no? Es un rapero más mítico dentro de la escena, toda la gente le afeaba a él. Oye, ¿cómo has colaborado en el disco de Guerrita que está de forma galenia, ¿no? Que es un violador, patatín, patatán. Y entonces Guerrita ha sacado anda, hemos dado a la que no era. Guerrita ha sacado un comunicado en el que, a mi juicio, lo aborda de manera bastante seria y adulta. Esto es un tema no menor, un tema bastante peliagudo, pero que hay que abordarlo. O sea, es lo que le decía a él. Hablé con él por Instagram y le dije que me gustaría charlar con él porque me había gustado que había abordado esto de una manera muy, muy sensata y que al final son cosas que están ocurriendo y que los hombres, fundamentalmente los hombres, no podemos hacer dos cosas, o hacer como si nada, escandalizarnos o meter la cabeza debajo de la tierra, sino que el mundo sigue girando y nosotros seguimos teniendo que ser ciudadanos, personas que estamos aquí y allá, que hacemos cosas como los catalanes. Y bueno, hay que abordarlo de alguna manera, ¿no? Y sacar pecho y hacer cosas aún sabiendo que puede estar mal, ¿no? A mí también me pasa, esto lo haremos algún día, porque yo también me he quedado quieto, como diciendo, a ver si me voy a mover por aquí y voy a fastidiar algo, a ver si voy a moverme por acá, pero al final tienes que moverte, porque está bien, estate quieto, sobre todo cuando el movimiento feminista cogió importancia, pues los hombres, yo creo que hicimos bien dando un paso al lado, sobre todo en temas de liderazgo político, dirección ideológica, política, etcétera. Pero después, en nuestro día a día, no podemos meternos en un cuarto y ya está, y pegarnos fuego, ¿no? O decir, no, voy a comer, a dormir, trabajar y ya está. Al final, tenemos una presencia pública, tenemos que ver cómo hacemos las cosas. Leo rápidamente el comunicado que ha sacado Guerrita. Debido a la polémica acontecida por la inclusión de Deformer en mi nuevo álbum junto a Manu Beats, debo ser yo quien aclare los motivos de haber tomado dicha decisión. En primer lugar, no disculparé su conducta hace 5 años ni restaré importancia a las acusaciones que recibió. He sido testigo de primera mano de su intento de revertir estas conductas a través de la ayuda profesional y el tratamiento psicológico recibido durante todo este tiempo alejado de los focos. Mi decisión se basa en la idea de que las personas cambian y en que su pasado no debía condicionar su reinserción en la que tanto Manu como yo creemos plenamente. Manu Beats, el que acompaña a Guerrita con las bases en el disco que ha sacado. Además, no corresponde pedir explicaciones ni a terceros ni a los colaboradores. Esta es una decisión que hemos tomado exclusivamente nosotros dos, Manu y él, ¿no? Entonces, más allá de que podamos estar de acuerdo o no podamos estar de acuerdo, aquí hay un adulto en la sala. Aquí se puede hablar. La forma, para empezar, como está escrito. Se nota que el tío, así que la gente que no sea maestra lo sabe escribir, ¿no? Aquí se te puede coger esto con papel de fumar. Justamente el ser adulto es no coger las cosas con papel de fumar, pero aquí el texto, sin aspavientos, sin tonterías, sin pomposidad innecesaria, sin eludir su responsabilidad. Aquí hay un adulto. Aquí podemos hablar. Y un adulto no tiene que ser ideal, ni el mejor, ni el más honorable, ni el más... Es un adulto, una persona que se hace cargo de lo que él hace y de dónde está. Y a mí eso me ha molado, la verdad. Y me gustaría charlarlo con él y desarrollar un poco este tema.
Y nada más, ahora mismo no lo tengo aquí, tampoco podemos hablar más. Voy a cerrar poniendo un temita de cuál ponemos entonces. O este no, este es para el final. Porque es que lo guapo es que Manu Beats, yo lo tenía por ahí, la escucho, o sea, yo tampoco al final me gusta el rap y lo sigo hace mucho tiempo, ya cada vez menos estoy al día de todo, porque tengo otras intereses y otras que me gustan otras cosas, entonces ya no estoy tan al día, ¿no? Tengo a la gente fichada que me gusta, de repente conozco a alguien nuevo, pero poco más. Tampoco me puedo tirar el rollo en ese sentido. Pero Manu Beach es verdad que lo he escuchado de última en cosas muy chulas y justo ahora saca el disco Guerrita, que normalmente sacaba los discos con Ciclo. No sé si aquí Ciclo tiene otro rol. Mezclado por Ciclo, ¿ves? Ciclo también es cordobés. No sé si era cordobés o malagueño. Yo creo que es cordobés. Pero bueno, lo veo que saca con Manu Beach y justo había escuchado este temazo que me había súper flipado. Elio ya para mí es otro nivel, o sea, otra liga. Pues otra liga no por nada, sino que para mí es de los 2-3 mejores raperos de España, sin duda. Y era también un beat de Manu Beats con Dano. Y este tema es un pepino. Entonces digo, coño, Manu, que digo, pues voy a poner un temita del Guerra y otro temita del Manu Beats, que no sé si me lo tira abajo YouTube, si subo esto. Pero bueno, vamos a probar, ¿no? Estamos aquí jugando. Vamos a ver este, que está muy bonito. Yo. Ey. Grita no le gusta mucha promoción, no le gusta mucho exponerse. Tampoco lo conozco yo como de colega, ¿no? Para decir, no, pues que eres muy así, muy así. Pero por sus vídeos, así cogemos, los vamos a poner todos, ¿vale? Pero para que veáis un poco su rollo. Este tema también está súper guapo. Bueno, este, por ejemplo, también tira mucho le gustan mucho esos planos. Este está guapísimo, este tema. Vale, le gusta mucho el rollo. Conmigo un muro de granito. Amplio, Supongo que pillé la moraleja. Hoy le respeto. Pon la flecha en la mano del héroe y espera el milagro. Solo en un escenario miro por encima al hombro. Aquí brilla un plan vulgar. El típico rapero que te va a salir rapeando a cámara todo el rato. Trata de transformar el plomo. La tinta en oro. A veces lo consigue, a veces no sabe. De además que tampoco se tira el rollo con los bichos, no hace vídeos súper currados, ¿sabes? De hecho, esto es de lo más currado que he visto en él, ¿no? Bueno, os dejo ya, vamos a poner son 2 minutos 30. Bueno, mira, lo escuchamos tranquilamente. Y ya después escuchamos el de Macarronas, que también es cortito. Y cortamos aquí. Este fuera. Entre tú y un matiz, solo matices. Entre subirlo al perfil o colgarlo en el Thyssen y hacerte parito, escala de grises. Todos pueden marcar, pero según quién la pise. Se ve quién bebe del botijo y quién lo bendice. ¿Quién soy en este juego de las 1000 caras? ¿El galgo o el que conduce el Vitara? Vinieron 30 y quería gratis la entrada. No eres tan por llevarte la cara. No hay plan si solo divaga. Me adapto al pan duro y al arroz con cigala. Rompiendo puertas como enredadas. Porque si pedimos sabemos que esas puertas seguirán cerradas. Nunca será fresca la rosada. Si hay que hacer vídeo, mezcla, diseño y pegatinas doradas. Y pagar al oyente el abono de temporada. Digo cabeza cuando todo es euforia. No convenzo de quién soy a quien me odia. No soy caballo pa' esa diligencia. Están los de Palacio mirando estas pinturas. Esto es por mi paz interior, no por la cultura. Pillan la cartera mientras te dan la mano. En aislamiento, modo solariano. En el convento como capuchino o franciscano. Decir lo justo, no sea Jorge Valdano. Guardo más de lo que tengo. Está buena, ¿eh? Esta barra me la tira para mí, lío puta. Decir lo justo, no soy Jorge Valdano, tío. Y yo tiene letras muy, muy guapas. Pasa que es verdad que no son punchline como tal. Hay algunos punchline como este que a mí me parecen punchline. Pero hay algunos muy guapos, ¿eh? Pero por lo general son como cosas más sutiles. Muy elegante el colega. Pero este me flipo, tío. Decir lo justo, no sea Jorge Valdano. Guardo más de lo que tengo como cualquier anciano. Necesitamos un plan, aunque sea malo. Un enemigo, un pack, un Salieri y un Chuck pegado al aro. Ahora con Manu, manuales del 1, 2, 1, 2, 1, 2. Écoutez, les salons des refusés. The same wind, the same rain. Feel the earth.
tercera del ciclo, tío. Bueno, me parece muy elocuente lo que vengo diciendo, defendiendo que sea un poquito adultos. También adultos en el rap, ¿no? Recuerdo un comentario de Tangana que decía que, bueno, que ha dejado de hacer rap porque el rap era al final para niños, ¿no? Que cuando tienes ese ímpetu de la adolescencia, la juventud también, tal, pero que bueno, ya con 30 años no iba a hacer rap, ¿no? Bueno, pues aquí el ejemplo de que se puede hacer rap, adulto, una cosa sobria, elegante, sofisticada. Y ya por terminar con el tremendo temardo que se ha marcado aquí el puto amo Helio, tío. Madre mía, tío. Es que cada uno tiene su rollo, ¿no? Lo que te decía, Guerrita tampoco juega tan al punchline, ¿no? Porque para jugar al punchline también hay que tener un tipo de rapeo muy concreto, ¿no? Helio le pega a varias bandas, ¿no? En ese sentido es bastante versátil. O sea, que te puede hacer un rap como muy de letra, muy incluso no reivindicativo, porque es el 0% panfletario. Eso que me gusta de Helio. Bueno, Helio podría estar hablando, no sé, porque al final él sí que ha hecho carrera, ¿no? Igual que decía Guerrita, no ha hecho carrera de esto, entonces al final son discos que va sacando con letras muy guapas, un lore, ¿no? Una apuesta cultural en sus letras determinada, muy, muy guapa, pero Helio, el máximo representante del rap en español para mí. Y entonces, pues lo sigo, le tengo una admiración loca a su rap. Y es lo que te digo, también él tiene, pues, al dedicar su vida a esto, pues ha podido llevar a otro nivel ya de locos, ¿no? Más de hecho, Scientific, una de las cosas, Scientific es la crew a la que él pertenece y sobre todo al principio hacían más cosas juntos. Y su apuesta era por llevar el rap pues, a una apuesta estética también, incluso estilística, la ropa. Hay un discurso que me flipa de él, ¿no? Hay una frase, aquí no es, en otro tema que decía, le joden porque somos gente de clase baja vistiendo de diseñador, ¿no? Me odian como Evita Perón porque somos de clase baja vistiendo de diseñador. No sé. Otro día le damos si queréis a Helio de Gordo. Si el rap para mí también es el vehículo a través del cual yo me he iniciado en la reflexión. De hecho, a ver si tenemos aquí a Juaninaca. Tengo su contacto y le quiero tirar ficha. Con Juaninaca yo empecé a pensar y Juaninaca es rap 100%. Entonces, yo creo que algunos serán con la música, con muchas otras cosas, pero no solo la filosofía o artículos de opinión súper sesudos de política así y tal. La reflexión tiene muchos caminos y bueno, el rap es uno de ellos, así que también en este canal le dedicaremos un ratito al rap. Así que nos vamos con este tema. Y bueno, además muy, muy elocuente, ¿no? También de lo que últimamente uso mucho elocuente porque he aprendido a usarlo y me sale, yo no lo hago adrede, pero me sale, claro, lo tengo ahí como en cola, ¿no? Está como más superficial en la capa cerebral y sale más de lo que a mí me gustaría. Pero que también tiene un significado chulo el tema de macarrones, ¿no? Porque al final lo que dice en el rap, ¿no? Que yo quiero entender, ¿no? Quiero entender del tema. Dice muchas cosas, pero como que el mensaje principal me parece, ¿no? Con el título Macarrones es como que cualquiera hace macarrones, ¿no? En plan, haces buen rap, sí, a ver, si haces unos buenos macarrones lo puede hacer todo el mundo. Y están ricos los macarrones. Pero tener más registros, tener más recetas, si eres un buen cocinero, no vas a sacar pecho porque sabes hacer unos buenos macarrones, ¿no? Entonces, pues, eso, tenemos que tener más registros, no solamente la actualidad, no solamente el consumo de noticias diarias, sino, bueno, canales como el mío, ¿no? ¿Por qué no? En vez de irte a otro. Por cierto, si has llegado hasta aquí, dale al like, suscríbete, ponme un comentario en plan, yo te escucho, hermano, porque no creo que escuches tú a nadie, la verdad. De hecho, podría decir aquí algún secreto. Podría decir, voy a aprovechar algo. Podría decir para decir algo que no sé, como el número de tarjeta de crédito. El CVS, ¿cómo se llama? No voy a decir nada. Venga, os dejo aquí, macarrones de Regoluki. Venga, chao. Madre mía, esto está brutal.
en su boca. Sara Muna de la tienda de las gorras. Depende de tu zona, aquí si es sano robar. Mi plan normal no te acomoda, un plano de Almodóvar. No es Bora Bora a todas horas, mudos lanzan gang signs. Main Kampf, el Führer del hip hop con carro alemán. Van para 044 para sentirse más rap. Siguen igual con 34, viviendo con mamá. Quieren ser rappers del momento y esto empieza al final. 10 mandamientos para el crack, le rezo al gueto Corán. Voy por debajo de edificios que parecen Lefrak. Estoy haciéndole un tag a este puto cáncer social. Return of the Mac, 3 años solo yendo a firmar. Hablaba al fiscal, solo escuchaba el dolor de la hernia discal. Immobiliarity Bass lo tuve que edificar, porque rap en España siempre ha sido un puto solar. Tienen la receta pero macarrones, servido en bandeja pero trae marrones. Traigo más ladrones, no quiero lidiar con esos fantasmones, mejor que abandones. Tienen la receta pero macarrones, servido en bandeja pero trae marrones. Traigo más ladrones, no quiero lidiar con esos fantasmones, mejor que abandones. Tigres de mimbre, tiemblan cuando suena el timbre. Ven sus pibas rular de prendas en la app de Vinted. Llegué con 15 la Sprinter, se le soltó el esfínter como si fuera Busati. Les puse aquí un eclipse, pienso en machito. Me llaman Ávaro, cabrón, googlea Álvaro Tardón y entiende mi organización. Yeah, me follo a España hasta que me ame. A una puta hay que tratarla pa' que te reclame. Grandes planes entre grandes males, constantes vitales. Tú no sabes qué ataques sufrimos los titanes. Sueño con una fortuna emparedada. La suerte es una pequeña hija puta Ruth empoderada. Busqué futuro de la delincuencia juvenil y les picó por dentro como jersey de cachemir. Me escuchan kids en Guayaquil, freaks en Medellín, Gesta en San Luis. The combination makes my eyes bleed. Tienen la receta pero macarrones, servido en bandeja pero trae marrones. Traigo más ladrones, no quiero lidiar con esos fantasmas, mejor que abandono. Yuyu. Bueno, pues discazo, seguramente se viene. Tengo información privilegiada acerca de la calidad del disco. Que todavía no ha salido. Estamos a domingo 11, ¿es hoy? Domingo 10 de mayo, subiré esto el 11, pero vamos, hasta el jueves parece que nos sale este disco y el disco de Guerrita también, que hemos hablado antes, lo recomiendo a hierro, si me lo escuchan un par de veces. La verdad que es muy bueno, mucho texto, muchas canciones, bien largas, o sea, este que he puesto son 2 minutos y medio, pero yo creo que son canciones de 3 y pico minutos, 4 y con mucho texto. Esto no es estribillo. Pero es que está muy guapo y el ambiente que te da Manu Beach, sus letras, en fin, no se te hace nada pesado, a mí me ha encantado, lo recomiendo y nada, un besito a todos, a todas, chao.